Bueno, les decía que íbamos a hablar con un diputado nacional electo que está a pocos días de asumir, pertenece al sector de Javier Milei, además es economista y es Julio Moreno, que ya nos acompaña habitualmente, así que gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Bueno, Julio, ¿qué te han parecido estos primeros anuncios de Javier Milei, lo primero que se va conociendo de lo que van a ser los trazos generales? Nosotros estamos trabajando en base a un plan de Javier Milei, que ya lo dijo, hay cosas que hay que hacerlas urgente. Algunos dicen, bueno, política de shock, sí, te voy a decir, políticas de shock, y otros que son evidentemente más graduales, que se van a ir haciendo con el tiempo, con un proyecto de país de los 30 años, 35, para que sea un país vivible, confiable, con estabilidad, con seguridad jurídica, etcétera, y reglas de juego claras. Entonces, lo primero que se puede, o por lo menos lo que estamos trabajando, es decir, señores, 3 premisas o 4, dejar de emitir dinero para evitar que aumente la inflación, ver leyes amigables laborales, porque necesitamos que se creen fuentes de trabajo privada y por supuesto darle previsibilidad no solamente al trabajador, sino también al empleador. Esos son temas que hay que ver y después por supuesto ver cómo se hace el achicamiento o el gasto fiscal, el costo fiscal, de decir, bueno, vamos a bajar los gastos del Estado, y eso sí puede llegar a traer, y que está trayendo muchísimos comentarios, y sigue la campaña del miedo, lamentablemente. Entonces que sí, que no van a pagar, que me llamó poderosamente la atención cuando dijeron varios funcionarios de primera línea, dijeron que no va a haber, va a bajar la coparticipación, entonces no vamos a pagar sueldos a los empleados, o no vamos a pagar sueldos a los docentes. Yo les digo con toda sinceridad, están mintiendo. La ley de coparticipación existe y existirá. Es una ley, aparte de ser una ley, está aprobada en forma unánime por todas las provincias. Entonces no vengan a decir de que vamos a bajar o no va a haber coparticipación. Hay que ajustar gastos, tenemos que empezar a pensar, tienen que empezar a pensar en eficiencia, en eficacia de los gastos. O sea, cambia el paradigma, señor. ¿Quisieron seguir más de lo mismo o vamos a hacer un cambio? Lo hagamos al cambio, pero lo hagamos de verdad. Bueno, y esas son las premisas. Ahí te pregunto, porque Javier Milei habló, creo que ayer a la tarde, de un shock y de un golpe del 15% del PBI. Y esto disparó el tema de la obra pública. Sí, entre otros temas. Sí. Bueno, entre otros temas, digamos, porque esta baja del 15% del PBI, y obviamente que tiene que ver con esto, digamos, hay temas que entra en esto. Hay temas que son sensibles para tocar, que no se tocarán. Te hablo de los subsidios, por ejemplo, a las personas que necesiten. Los empleos públicos van a seguir cobrando, van a seguir trabajando. Esos temas no se van a tocar. Lo que sí se tocarán son eventualmente los subsidios que se le pagan a empresas prestadoras de algunos tipos de servicios, que se le buscará la forma de endeudarse hasta que se pueda regularizar su forma. Y con respecto a la obra pública, hay que tener claro lo siguiente. Yo me acuerdo, siempre las denuncias que se hacían en la obra pública eran, señores, les mandamos al gobernador o al intendente tanto dinero, pero por aparte les decían, esta empresa es la que va a hacer esta obra pública. Obviamente, yo tampoco quiero hablar, y obviamente ustedes se van a dar cuenta qué significa el decir, darle a empresas amigas esa obra o lo que fuere. Bueno, eso y un montón de otros temas también para hablar. Así que yo les digo que no tengan miedo, se está hablando de qué va a pasar con la obra que está a medio hacer. Señores, municipio, señor provincia, empecemos a gestionar, empecemos a no esperar tanto de la nación y empecemos a cuidar nuestros ingresos. ¿Y a qué voy con nuestros ingresos? Vuelvo a decirte, eficiencia y eficacia. Ahora, el planteo es, ¿qué es lo que se viene? Dirá, miramos para adelante. La competencia entre las provincias. Eso es un tema que se viene y es irreversible. ¿Por qué? Porque van a venir inversiones, o por lo menos la idea es que las inversiones, las provincias traten de captar la mayor cantidad de inversores para traerlos a las provincias. Entonces sí, empecemos a pensar cómo vamos a hacer para tentar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, a las pymes, a todas las micropymes y a las empresas grandes para que vengan a invertir, en este caso, por supuesto, a Salta. ¿Y por qué digo que vengan a invertir a Salta? Vienen a invertir a Salta, generan fuentes de trabajo genuinas, pagan impuestos, aumenta la recaudación de la provincia. Al aumentar la recaudación de la provincia podrá
disponer tranquilamente qué obras van a hacer y darles prioridad. Eso es lo que se viene y a eso tenemos que llegar. Entonces, no esperar la dádiva de nación, el amiguismo o eventualmente decir, bueno, yo soy afecto a tal o me gusta tal cosa. No, señores, la ley es para todos y es pareja. Y eso es lo que va a hacer. Y aparte, concretamente, no va a haber plata. Directamente no va a haber plata. Y otra de las prioridades... Es decir, ¿se para la emisión? Se tiene que parar la emisión. O sea, esta etapa de transición, porque todo el mundo habla, dice, no, nosotros tenemos estos proyectos, obviamente son temas que los vamos a tratar en la legislatura, y también tenemos que ver otro tema también que es muy importante, que es la gran emisión de títulos públicos que están dando más del 100% de interés anual. Ese interés quiere decir que en menos de un año se duplica esa deuda. Ahora, ¿qué pasa si vos decís, bueno, voy a sacar ese dinero? Viene una hiperinflación, señor. Todo el dinero lo volcás al mercado y automáticamente aumentan todos los precios. Entonces, el problema es la inflación. Vos sabés perfectamente, nosotros decíamos hasta hace poco, un punto de inflación son 100.000 argentinos que bajan a la línea de pobreza. ¿Te imaginás con los casi 25 billones de pesos que tenemos en títulos públicos, ese dinero volcarlo al mercado? Obviamente tenemos una hiperinflación, un aumento de inflación, que lo dijo Milei perfectamente, un 90% de pobres, un 70% de indigentes. Bueno, ese es el país que queremos, ese es el país que tenemos que llegar, y no, tenemos que empezar a ver, si la gente eligió un cambio, que sea un cambio de verdad, o la continuidad que muchos defienden, bueno, íbamos a terminar peor de lo que estamos, o por lo menos lo que pretendemos cambiar con Javier Milei, el gobierno. Por estas últimas horas el gran debate fue, y me parece, por eso voy a insistir con esto, que es el tema de la obra pública. ¿Qué pasa con la obra pública que ya está en marcha? Bueno, obviamente, eso también me lo preguntan y todo el mundo dice, bueno, hay que ver también qué va a hacer este gobierno en estos últimos prácticamente 20 días que le queda de gestión. No esperemos a decir, bueno, yo voy a hacer tal cosa cuando en definitiva no se conoce cómo está la situación del país, cuál es la deuda, no conocen. O sea, puede haber una cierta predisposición por parte de Alberto Fernández que se juntó con Javier Milei, pero la realidad económica que hoy tiene el país tampoco la conocemos, así que es prematuro hacer un diagnóstico de qué va a pasar. Yo entiendo que sí tendría que ser o tendría que terminar, pero eventualmente cada provincia tendrá que buscar de alguna manera empezar a ver o continuar las obras que ya están en ejecución. ¿Qué es el modelo de la chilena del que está hablando tanto? Es el modelo inversión público-privada. La administración puede estar en manos de la actividad privada, que nosotros vamos a, o por lo menos pensamos y creemos en la actividad privada, hablamos de libertad, hablamos del libre trabajo, menos impuestos y demás. Entonces, cuando empieza el privado a administrar, yo te garantizo que vamos a hablar ya de eficiencia, de eficacia, de gastar costos, y bueno, el privado tendrá que negociar, si son obras públicas, con el gobierno algún tipo de, digamos, de ayuda que puedan llegar a tener los demás. Y después, bueno, eso se va negociando, pero se va hablando. Pero hacer todo el Estado realmente, en algunos casos, es bastante complejo, justamente la inflación. Uno de los temas gravísimos que en este momento tiene la obra, cualquier tipo de obra. Hoy se fija un precio en una licitación, a los 2 meses, con una inflación de un 10% mensual, prácticamente de promedio, tenés que refinanciar. Al refinanciar tenés que volver a refinanciar. Ahora, la pregunta que yo hago, y obviamente se las hago a todos ustedes, al pelo, hay mucha mayor inflación, la gente al haber mayor inflación gasta menos o le da prioridad a otro tipo de gastos, alimentos y servicios. Eso es la mayor preocupación de la gente. Y deja de pagar muchos impuestos, se deja de recaudar, baja la recaudación, en términos relativos estoy hablando, ¿no? Y baja la recaudación, y eso hace de que cuando se empiece a hablar de refinanciar una obra, cueste porque no va a haber plata. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que la inestabilidad que hoy tenemos con la inflación, ningún privado quiere correr esos riesgos. Entonces, pero si nosotros le damos al privado estabilidad, previsibilidad, seguridad jurídica, el privado, te garantizo, nosotros sabemos que argentinos tienen más de 250.000 millones de dólares en el país y afuera. Con solo traer ese dinero a los argentinos, Argentina es potencia. ¿Vos sos optimista de que la gente puede llegar a traer los dólares que tiene afuera a la Argentina? Porque primero preguntemos por qué se fueron.
Se fueron, ¿por qué? Porque no hay seguridad, no hay estabilidad. Vos si querés comprar una casa, lo primero que haces es ¿en qué ahorrás? Si querés comprar un auto, ¿en qué ahorrás? O sea, hay cosas que ya de hecho están dadas las condiciones para hablar de dólar. ¿Por qué? Porque ya está incluida en el folclore, digamos, nuestro. Ahora, esa plata que se ha ido, o la gente ahorra, o lo guarda bajo el colchón, es justamente porque la moneda nuestra, lamentablemente, no cumple las prioridades o el objetivo de la moneda. Seguridad, función de cambio y estabilidad. Es decir, bueno, si hoy con 100 pesos compro 1 kilo de carne, mañana, pasado mañana, dentro de un año, voy a comprar con esos mismos 100 pesos 1 kilo de carne. Eso no existe. Eso para que la gente entienda, no existe. Entonces la gente, ¿qué hace? Busca una moneda fuerte. Y en este caso, y por eso es la explicación de por qué hay tanta cantidad de dólares de argentinos en el exterior y en los colchones. Mande un enorme paquete de reforma del Estado y de las primeras medidas al Congreso de la Nación, por lo menos el grueso de las propuestas. Y ahí entra el tema de la gobernabilidad que tanto se discute. ¿Cómo esa gobernabilidad va a ser posible con los números del Congreso? Lo que sí tengo clarísimo, sí, que cualquier decisión que se tome, vamos a empezar a hablar de consensos. Consensos. Obviamente, hasta hace poco estábamos acostumbrados que las mayorías oficialistas manejaban todo, las discusiones quedaban en discusiones, porque cuando se tenían que levantar la mano ganaba siempre las mayorías absolutas. Hoy no hay una mayoría general que te pueda cambiar. En cambio, sí, ahora hay que empezar a hablar de consensos. Y lo lindo de esto, lo que me va a tocar a mí, es empezar a trabajar como federalismo y, por supuesto, en una democracia participativa que vamos a trabajar todos, porque cualquier disposición, cualquier ley, hay que empezar a buscar el consenso. ¿Sos optimista respecto de ese consenso? ¿Entendés que hay como una responsabilidad, digamos? Sí. Por un lado, un gran honor, una gran satisfacción de que la gente haya confiado en mí. Y por otro lado, es una gran responsabilidad para defender, por supuesto, los intereses de Salta en particular y de Argentina en general. Así que la verdad que estoy muy contento y la responsabilidad es grande. Y claro, los ajustes que se vienen son ajustes irreversibles, sea cualquiera el gobierno que sea. ¿Entendés que vas a hablar con el gobernador de la provincia? ¿Se van a reunir tanto Olmedo, vos, Orozco? Bueno, nosotros estamos a disposición del gobernador, más de una vez le hemos dicho que sí vamos a trabajar para la provincia, no tenemos ningún problema. Es más, Alfredo Olmedo le dijo que estamos dispuestos a cooperar, a ayudar, porque nosotros vamos a ser legisladores por Salta y vamos a trabajar para Salta. Así que eso es un caso que no se puede decir no vamos a trabajar, y yo en forma personal lo voy a hacer. Vamos a trabajar todos, estamos todos conscientes de que Salta tiene que ser la provincia que fue hace 200 años. Exportábamos por el mar, exportábamos y mandábamos mulas en ese momento para la minería en Bolivia y en Perú. Era muy pujante la provincia nuestra. Bueno, ahora por supuesto nos empezaron a poner trabas, no podemos hacer un montón de cosas, los impuestos los coparticipamos o los más damos que cobra la nación, y la nación discrecionalmente está repartiendo los sobrantes del presupuesto. Bueno, todas esas cosas se tienen que acabar. Julio, como siempre, te agradezco mucho haber venido. No, un placer, un gusto para vos, saludos, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, porque en definitiva vamos a necesitarla todos. Seguro que sí. Hasta cualquier momento, muchas gracias.